nota los 3 dobles enlaces que tiene la estructura. ¿Okay? Ese es el benceno, que es el número 1. Cheque. Terminamos con benceno y continuamos con ¿quién? Con cloro. ¿Cuál es el símbolo del cloro? El símbolo del cloro no es nada más ni nada menos que el Cl. ¿Ok? Ya sabemos que en una estructura monosustituida, el sustituyente o el halógeno está en cualquier carbono. Ese representará el carbono número 1. Lo puedo colocar donde yo quiera y por apariencia lo voy a colocar aquí. Y ahí está, miren. Y este es el cloro-benceno. Cuando me dan el nombre monosustituido, yo elaboro la estructura. ¿Estamos? Tiene el benceno y 2 tiene el cloro. Y esta es una estructura monosustituida. ¿Ok? Borramos y colocamos un siguiente ejemplo. Por ejemplo, que me dan nitro-benceno. Nuevamente, inicio por la derecha y termino a la izquierda. O, si usted lo visualiza de una mejor manera, del final al inicio. ¿Quién es el final? Benceno. Dibujo la estructura aromática del benceno. 6 átomos de carbono de manera cíclica con una circunferencia en su interior. Dibujo, miren, benceno. Y en su interior, la circunferencia. Esta es la forma moderna de representar la estructura del benceno. Y ya he dibujado el benceno, lo único que nos queda es el nitro. Como sustituyente, el nitro es NO2. Este es el nitro. ¿Dónde lo voy a colocar? Donde usted desee, porque recordando que el sustituyente representa el carbono número 1. Y ahí está. Nitro-benceno. Pero no es que tiene que ir ahí necesariamente el nitro. Usted lo puede colocar donde usted desee. Usted lo puede colocar aquí y sigue funcionando. Si a usted no le convence esa posición, lo puede quitar y colocarlo acá. ¿Vamos? Recordando que como es un compuesto aromático monosustituido, el sustituyente representa el carbono número 1. ¿Estamos? Y esa es la estructura del nitro-benceno. ¿Ok? Vamos a dar un último ejemplo para terminar con este tema de compuestos aromáticos monosustituidos. ¿Cómo nombrarlos? ¿Ok? Suponer que me dan estructura. Me dan estructura. Me dan estructura y tenemos aquí este CH2, CH2, CH3 y aquí tengo al bromo. Ok, número 1, identificar los componentes de la estructura. ¿Sí? Los componentes de la estructura serían el ciclo. ¿Qué nombre recibe ese ciclo? Benceno. Esta estructura tiene 3 átomos de carbono, que sería el propano, pero como sustituyente sería el propil. Y tengo una segunda estructura, Br, bromo. Esta. Pregunto, ¿esta estructura aromática es monosustituida? No. ¿Por qué no es una estructura monosustituida? Porque tiene 2 sustituyentes. Tiene un sustituyente y un halógeno, acompañando al benceno. Por lo tanto, no es una estructura monosustituida. Es una estructura disustituida. Y como no compete a la temática de hoy, no podemos nombrarla con las reglas que hasta hoy conocemos. Por ende, no es que lo voy a borrar porque quiero, lo voy a borrar porque el error fue a propósito. ¿No? Ahora sí, es una estructura aromática monosustituida, porque solo tiene 2 componentes, solo tiene el benceno y un sustituyente. Por ende, la puedo nombrar como una estructura aromática monosustituida. ¿Ok? Ahora sí, nombre. Según la regla 2, para colocar o escribir el nombre,
primero vamos a colocar el nombre del sustituyente. ¿Quién es el sustituyente? El propil. 3 átomos de carbono, propano. Como sustituyente, propil. Entonces ponemos propil. Y seguido por la estructura aromática, benceno. Y ahí está. ¿Cómo se llama la estructura aromática monosustituida? Propil-benceno. ¿Vamos? Y ahí tenemos varios ejemplos de cómo nombrar compuestos aromáticos monosustituidos. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando el benceno no es la estructura principal? Recordemos que la estructura principal es la que tiene la mayor cantidad de átomos de carbono. ¿Ok? Como por ejemplo, si tuviésemos al benceno, no habría problema. El benceno es la estructura principal. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 6. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y si a esa estructura la acompañara el CH3, no habría problema, porque el ciclo seguiría teniendo 6 átomos de carbono. De ahí afuera tendría 1. Por lo tanto, la estructura principal es la que tiene más átomos de carbono. En este caso no se cumpliría. Vamos a ver un ejemplo N. Por ejemplo, ¿está? Y aquí vengo y coloco al benceno. Y ahí está. Si usted se fija, el benceno tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 6 átomos de carbono. Y fuera de la estructura cíclica hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 átomos de carbono. Por lo tanto, ya la estructura principal no es el benceno. Porque para que sea el benceno tiene que tener la mayor cantidad de átomos de carbono. Por ende, esta estructura sigue siendo aromática, pero el benceno no es la estructura principal. Por ende, como el benceno no es estructura principal, el benceno es un sustituyente. Una vez más, como el benceno no es una estructura principal, no es un sustituyente. Y ya no es el nombre clave o el nombre principal de la estructura, no, ya es un sustituyente. Y como sustituyente recibe el nombre de fenil. Y ahí está. Una vez más, cuando el benceno no es la estructura principal, es un sustituyente. Y cuando es un sustituyente, es del grupo fenil. Por lo tanto, su nombre va a ser fenil. ¿Ok? Y la estructura principal sería la cadena más extensa de carbonos. ¿Y cuál es la cadena más extensa de carbonos? La que estoy encerrando en color rojo. Enumero esa cadena de carbonos, que es la más extensa, de izquierda a derecha, porque está más cerca al sustituyente. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 átomos de carbono, hectano. Cadena principal. Sustituyente, el benceno. Recibe el nombre de fenil. Ahora sí, sigue siendo una estructura monosustituida, porque solo tiene estructura principal y el sustituyente. Una vez más, sigue siendo una estructura monosustituida porque solo tiene estructura principal y el sustituyente. Entonces, regla número 2, nombre. El nombre. Iniciamos con el sustituyente. ¿Quién es el sustituyente? El benceno, que recibe el nombre de fenil. Y ahí está. Y la terminación del nombre principal, o sea, de la estructura principal. ¿Quién es la estructura principal? La cadena de 7 carbonos. ¿Cómo se llama la cadena de 7 carbonos? Hectano. H. Y ahí está. ¿Cómo se llama el nombre de esta estructura? Fenil
hectano. ¿Ok? Y así damos por concluido la explicación de nomenclatura de compuestos aromáticos. Número 1, monosustituidos. Cuando el benceno no es la cadena principal, es un sustituyente que recibe el nombre de sustituyente. Y ese nombre no es benceno, sino que es fenil. Y ahí está. ¿Ok? Si yo conozco el nombre de sustituyente y conozco el nombre de la estructura principal, hectano, ya puedo determinar el nombre de toda la estructura. Sigue siendo un compuesto aromático monosustituido. ¿Por qué? Porque solo tiene dos estructuras, la estructura principal y el sustituyente. En este caso, el benceno es el sustituyente porque el benceno solo tiene 6 carbonos en su ciclo, pero lo que está afuera tiene ¿cuánto? 7. Y la regla es, la estructura principal es la que tiene la mayor cantidad de átomos de carbono. ¿Ok? Entonces, ya lo hemos hecho, lo volvemos a hacer mejor. Nombre. Sustituyente primero. ¿Quién es el sustituyente? El benceno. Como sustituyente es fenil. Y el nombre principal, hectano. Y ahí está. Ese es el nombre de ese compuesto aromático. Ok, número 1, para que sea un compuesto aromático monosustituido, solo tiene que tener 2 estructuras, el benceno y un sustituyente. Y así identificamos el compuesto aromático monosustituido. Luego nombramos primero el sustituyente y después la estructura principal.